Dios les bendiga, paz de Cristo, amados hermanos. Estoy aquí, estoy en oración y el Señor me muestra cosas. Y una de las cosas, cómo hacen los pastores con las ovejas, porque en Ezequiel 34, donde el Señor habla de los malos pastores, entonces estaba aquí orando en lenguas y cuando oro así, el Señor me va dando información, el Espíritu Santo, y va acomodando cosas que tengo que hablar. Incluso desde hace mucho tiempo, y estaba desde el principio en la experiencia de mi vida, así como es por eso el Señor como dijo un apóstol, el apóstol Olve, me profetizó y me dijo que lo que yo estaba viviendo eran un aprendizaje, o sea, experiencias en nuestra vida. O sea, uno aprende por medio de cómo va, es como un proceso, un aprendizaje. Cuando uno está en Cristo, uno cree que se bautiza y en agua y todo, y que todo va a ser perfecto de ahí en adelante. Es perfecto porque estamos en Jesús. Jesús, ya esa es la vida perfecta porque ya entramos a la salvación. Pero hay cosas que debemos de saber que vamos a pasar. Y muchos ignoran que tienen que pasar cosas. Y entonces los pastores no enseñan, no ayudan. Para eso dice las Escrituras que el Señor dio maestros, apóstoles. Pero los maestros, los profetas, los pastores, no enseñan cómo es en Cristo. En Cristo es el Espíritu Santo, el Maestro, es el que guía, el que todo. Pero los pastores empiezan a guiar conforme a el hombre, a intereses que ellos tienen. A veces intereses mezquinos, intereses de su corazón mezquino, que no se ha transformado por el Espíritu Santo. Y a veces por malas enseñanzas o malas disciplinas o doctrinas mezcladas que ponen los otros pastores. Entonces ahí hay un grave problema. Entonces es por eso que cuando empiezan a negociar, a hacer mercadería, a querer sacar provecho con las ovejas, entonces ahí viene un desastre. Ahí operan espíritus, demonios, se les hace morada de chacales y de todo en las iglesias. Entonces empiezan a traer el satanismo, la brujería, todo en las iglesias y eso destruye. Entonces, y los pastores no saben cómo defender. Empieza la persecución espiritual sobre las ovejas, sobre la iglesia, y los pastores no están preparados. Y entonces, aunque ellos tengan dones y muchas cosas, muchas veces las iglesias se destruyen y se descarrían las ovejas porque ellos abren puertas, entran en prisiones espirituales y meten a las ovejas, las hacen actuar con ellos, porque las ovejas piensan que lo que está haciendo su pastor, parando donde las está llevando, está bien. Entonces las ovejas empiezan a caminar y empiezan a comer de esos pastos, de esas aguas que están contaminadas, que están pisoteadas. Entonces ahí es como si, por ejemplo, llevas a una oveja a comer pasto que tiene hongos, que tiene, porque tú les estás poniendo como un negocio. Entonces ahí hay una contaminación, no hay higiene espiritual de parte de los pastores. Es como meter a las ovejas meter a una persona a una casa que está infectada de hongos y encarcelarla y meter ahí a la persona en una casa donde hay plagas, hay hongos, hay humedad en la pared, hay cosas así. Entonces los pastores hacen eso con la oveja y las encarcelan ahí y hacen que las ovejas se quejen, sufran, hablen, chismen, murmuren, lloren, se peleen entre sí, se acornen entre sí, se estén ahí en el lodo, en el pasto húmedo, pasto mohoso, las ovejas comiéndose pasto mohoso, pisoteado, todo eso. Entonces es como meter a una persona en una casa así y cerrarle las puertas con llave y ponerla ahí adentro, acondicionarla. Le digo porque estaba viendo las visiones, todas las estaba viendo y me puse aquí a orar en lenguas porque tuve unos sueños, no sabía cómo acomodarlos, qué estaba pasando, qué estaba viendo. Vi muchas cosas, veía muchas cosas. Entonces yo entiendo que cuando uno tiene sueños y visiones, viene uno de rodillas
y viene uno aquí y se sienta uno y uno empieza, se arrodilla uno. Y a veces yo así como ahorita estoy arrodillada, que estoy hablando arrodillada porque es como cuando yo estoy escribiendo. Yo escribo así como estoy ahorita. Estoy arrodillada, estoy orando y el Espíritu, estoy hablando en lenguas y el Espíritu Santo me está dando la información, me está instruyendo. Entonces yo a veces me paro, tomo el cuaderno, escribo. Esta vez decidí no pararme, no tomar el cuaderno y no escribir. Le estoy hablando lo que estoy viendo ahorita, como lo estoy viendo, como lo estoy escribiendo en este video. Estoy escribiendo en el video, estoy hablando lo que estoy viendo. Entonces por eso lo que usted me está escuchando está saliendo del Espíritu. Estoy orando. No sé si se dio cuenta, cuando empecé a grabar estaba hablando despacito en lenguas. Entonces a veces así me arrodillo y empiezo a hablar en lenguas, hablar en lenguas. Y así el Señor me está dando la interpretación, me está instruyendo, estoy orando en lenguas y estoy recibiendo entendimiento en español. ¿Sí? Estoy hablando en lengua y estoy recibiendo entendimiento en español. Es lo que estaría yo escribiendo. Entonces, es lo que estoy hablando ahorita. Sería lo que estoy escribiendo. Y en vez de hablarlo, escribirlo, lo estoy hablando con ustedes. Lo estoy grabando en este video. Pero estoy de rodillas y estoy, así como le estaba diciendo. ¿Y qué sucede? Esto es basado en aprendizajes, en cosas que yo viví. Entonces, ¿las ovejas qué hacen? Bueno, las ovejas a veces empiezan a hacer fuerza, ahí las encierran en ese cuarto, entonces las ovejas empiezan a hacer fuerza, empiezan a hacer clamor, dice, como el ciervo brama por el desierto. Así clama mi alma por ti, oh Señor, algo así. Bueno, entonces las ovejas empiezan entre ellas o empiezan así por sí solas. Entonces el Espíritu de Dios oye, es como cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. Entonces Pablo y Silas empezaron a cantar himnos y fueron abiertas las puertas de las cárceles. Yo veía cómo me habían llevado a unas cárceles, sí, pastores, de esos que hacen como ministraciones, como ministros, cosas así. Y a veces nosotros solo nos encarcelamos, porque de tanto sufrimiento, de andar de aquí para allá, de allá para acá, nosotros a veces hablamos cosas que no debemos hablar. Entonces nosotros mismos nos encarcelamos. Y hay vigilancia espiritual y todo. Entonces a veces nosotros mismos nos encarcelamos. Y cuando nosotros empezamos a clamar, a orar, nos callamos, dejamos de hablar lo que no debemos hablar y empezamos a hablar lo que debíamos de haber hablado, como lo debemos hablar. Entonces esas cárceles empiezan a abrir, tú las empiezas a ver. Cuando empiezas a hacer, cuando tú no eres como Jonás. El problema es que muchos predicadores son como Jonás, no quieren hablar la verdad. Entonces, al no hablar uno la verdad, uno habla cosas que no debe hablar porque tú quieres hacer el bien, porque otros pastores te están diciendo, no hables eso, vas a perder gente. Mira, habla esto, no hables aquello, vas a perder gente, la gente ya no te va a querer oír, la gente te dice, te odio. Y tú es como quieres entrar a un lugar y entonces entras. Yo veía, en la visión veía como había una casa donde me querían como encarcelar y hacían muchas cosas, como negocios, bien extraño. Y entonces había un hombre que me querían meter en la cárcel. Entonces yo lo que hacía era que buscaba las puertas y entraba a una puerta y había una mujer y me decía, te odio. Y así, y yo salía por una puerta. Y entonces era una casa donde yo tenía que entrar a ver porque ahí tenían gente encarcelada. Tenían gente apresada y ahí me querían apresar a mí. Entonces yo queriendo como, veía muchas cosas, como me querían quitar la pantalla del celular y me querían dar un celular con puros números, cosas así, bien curioso, ¿no? Entonces, haz de cuenta que cuando nosotros dejamos de hablar la verdad, nosotros mismos encarcelamos el don, y hay personas que tratan de encarcelártelo, de quitártelo, para que tú no hables, para que tú no digas nada.
Hay personas, hay espíritus y demonios también que tratan de quitarte las finanzas para que tú no tengas un teléfono, para que tú no, cosas así. Entonces, bueno, cosas así. Entonces, así suceden las cosas. Bueno, entonces, mire, fíjese, ¿qué sucede? Aquí yo le explico estas cosas tremendas. Entonces resulta que, perdón por la pantalla, se ven formas, rayas, puntos, la forma de la pantalla, pero es que me gusta cuando me despierto ponerla así porque si no se ven los ojos muy hinchados y cosas. Ya le expliqué eso, ¿verdad? Perdón por la pantalla, hermanos, pero bueno, así no distrae, la pantalla así no distrae. Bueno, entonces, amados hermanos, ahora escuchemos esto. Bueno, entonces yo estaba viendo así muchas visiones, mucho tipo de mujeres que estaban con dolores de parto, mujeres que yo quería orar por ellas, pero ellas estaban así inclinadas. Yo trataba de orar por ellas y veía una mujer así gordita con un dolor de parto fuertísimo y estaba embarazada y que había quedado embarazada de otro hombre, como un tercer embarazo, bien triste, y que ella se sentía muy mal porque había adulterado. Por ejemplo, ella ya tenía un esposo bien, ya lo tenía. Entonces, esa mujer yo la veía en sueños, así como ella era una mujer, pero yo prácticamente casi sentía como que estaba ahí en ese sueño muy, muy importante. Entonces, veía una casa donde encerraban a mucha gente. Y ahí me querían encerrar a mí, pero yo empezaba a buscar, a indagar por qué me querían meterme ahí, porque tenían tanta gente en esa casa. Era como una casa donde con recámaras, ¿no? Son como tipo prisiones, son como habitaciones. Son habitaciones espirituales, donde atan por causa de los malos pastores todo a dónde llegan y a dónde van muchas ovejas y a dónde el diablo o personas o situaciones propias de una, las que se llaman hay una que se llama, dice, no saldrás de ahí hasta que pagues el último maravendi, algo así. A veces uno comete errores en los que uno mismo se encarcela. Y a mí ahí me querían encarcelar. Y me decían, ahí te vamos a meter y ahí vas a estar en una cárcel donde hay hongos, donde hay parásitos, cosas así bien raras, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que orar porque también hay enviaciones, pero a veces son las acciones y a veces el descuido de los pastores y las ovejas andan descarriadas, no hayan a dónde ir y mientras se encuentran las ovejas solas por sí solas necesitan al Espíritu Santo. Entonces, cuando los pastores hacen eso contra uno tiene que velar y orar y vigilar. Y entonces ahí uno se le va mostrando en qué tipo de prisiones a veces ha entrado uno cuando uno tiene cierta situación, sus hijos, todo. Entonces, ¿qué han hecho los pastores? Ellos por hacer negocio, por obtener ganancias, por tener usan mucho ese, tú serás cabeza y no cola, por querer ser cabeza y no cola, por muchas situaciones que los pastores buscan. La gente, los líderes espirituales, muchas cosas que buscan terminan metiendo a las ovejas en situaciones horribles, cárceles espirituales, los hacen exponerse a espíritus, a demonios, a que el lobo se los despedace, cosas tremendas, hermano. Al satanismo, a la brujería, a muchas cosas. Se expone al pueblo de Dios, a las ovejas, por descuido y por muchos por acornearlas, sacarlas fuera del redil, por pisotear, darle el pasto pisoteado. ¿Sí ha leído esa palabra? En Ezequiel 34 y otro versículo más. Bueno, ahora le explico más. Mire, escuche esto. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, hay pastores que debieron haber tomado a las ovejas. Yo le digo una situación que yo viví bastante tremenda. Entonces, ¿qué sucede ahí? Escuche. Y cómo el diablo también opera. También hace muchas cosas contra uno. El Señor lo reprenda. Entonces, mientras nosotros oramos, nosotros ayunamos y vigilamos, encontramos la situación en el secreto. Mucha gente cree que solo orando en público, haciendo ayunos en público, y no es así. Cuando el alma está callada en Jehová, cuando está esperando en silencio,
Entonces es cuando empieza a ver muchas cosas, es como yo ahorita, así, mire, mucha gente graba, mire, estamos orando, estamos alabando, y es bueno orar y alabar en grupo. De hecho, yo ahorita tengo una oración familiar, tengo altar familiar ahorita. Entonces voy a orar con uno de mis hijos, y a veces invito a una hermana y oramos juntos en el altar familiar del sábado, y hay una hermana que a veces se une conmigo y oramos, también entra en la oración del altar familiar, ¿sí? Entonces, pero hermanos, hay gente que ha entrado, que ha invitado, pero no entienden, se asustan, salen hablando mal de ti, no saben qué se trata, ¿sí? No saben. Pero hay hermanas, yo tengo una hermana que sí. Ella es del DF, la hermana Alejandra Ochoa. Entonces ella es una hermana muy sencilla, humilde, y una persona que es como mi hermana. Realmente somos como hermanas. Y ella y yo pues platicamos nuestros problemas. Hermano, quiero decirle que no se quede, yo ya no estoy sola. Mucho tiempo estuve completamente sola. Ahora no tengo muchos pastores conmigo ni nada, pero ¿qué cree? El Señor me empezó a poner personas. Ore, ¿sí? El Señor empezó a poner personas. Ahora yo tengo una hermana, tengo otra hermana. Yo le doy gracias a Dios y a mi Señor Jesucristo, porque el Señor no miente. El Señor es bueno y es verdadero. Tengo otra hermana que también, ella, platicamos nuestros problemas, es un mujerón, una hermana que ella me dice, cuando no tengas que comer, o cuando no tengas, te hace falta algo, pídeme. Y hay hermanas que me han dicho, hermana, cuando necesita, pídame. Ya no estoy sola, ¿eh? Ya Cristo ya me dio hermanos. Y hermanas, sí, ellos me dicen, hermana, cuando necesita algo, pídame. Y entonces, cuando yo así necesito, y hay gente que dice, pedir es malo, eso es mendigar. No es cierto, hermano. Eso es una muy mala enseñanza que en el Evangelio nuestro Señor Jesús no es, dice, no he visto justo desamparado ni, ¿cómo dice? Que mendigue pan. Esa. Fíjese que no, ya en Cristo es diferente. Nada más que eso lo hicieron para que usted no le pida nada a ningún pastor en las iglesias. Cuando de hecho los pastores ni siquiera se les tiene que pedir. Los pastores deben hacer lo que hacían en los hechos. Sí, que repartían a los que tenían necesidad. Eso hacía. Entonces, eso es tremendo. Ahora ya dicen, serás cabeza y no cola y nunca andarás pidiendo. Nunca mendigarás. Entonces te dicen eso y ya no usan hechos. Yo un día, mire, grabé un video. De verdad, yo lo estaba viendo y me impacté porque yo suelto un llanto, de verdad. Yo he llorado por esa situación. Y lágrimas, hermano. Porque me da tristeza por la iglesia. No está enseñando realmente todo el evangelio. No lo enseña todo. No lo enseñan todo. Ellos están en el Antiguo Testamento. Que no mendigarás, que no esto. Hermano, sí debemos pedir. Es mentira, yo aprendí que sí debemos pedir. Yo tengo hermanas que ellas me dicen, pídeme cuando no tengas. Avísame o dime. Dime cuando no tengas. Y yo cuando a veces no tengo algo que me falta, pues a mí el Señor, hermano, me mostró eso. Que yo debo vivir de eso, de ayudas, de hermanos. Entonces, mis hijos trabajan. Por ejemplo, yo aquí donde vivo, mis hijos pagan renta aquí. Y a veces yo les he ayudado a pagar algo a veces. Mis hijos pagan agua, luz, todo desde muy chiquitos, muy chiquitos. Mi hijo menor se paga su propia carrera, su propia ropa, su vestido. Ellos no tienen a papá, ni a mí, ni a tíos, ni a nadie que les den dinero. Desde muy chiquitos ellos empezaron a trabajar. Desde muy pequeños. Ellos ellos me cuidan a mí, pero a veces a mí no me gusta recargarles la mano. Y a veces hay cosas, hay otra situación bien curiosa que luego le digo de esta casa. Esta casa estaba comprometida, bien rara. Y mi hijo, esta casa tenía una multa de agua tremenda, debían mucha agua. Y mi hijo tuvo que ir a arreglarlo.
Tuvo que ir y está pagando por la señora de aquí, él paga. Sí, paga un dineral al mes. Porque bueno, él quiso cambiarse aquí, pero no tenía por qué haber hecho eso. Otra gente salía corriendo y dejaba a la señora con la deuda porque es deuda de ella y de otras personas. Y mi hijo la empezó a pagar, así como usted lo oye. Nosotros, es que mi hijo no quería salirse de esta zona. Y porque él tiene un perro y es muy difícil rentar con ese perro. El perro es muy, muy difícil. Luego les cuento la historia de ese perro. Y él, por no querer deshacerse de su perro, ese perro tiene una historia tremenda, hermano. Luego le explico, es bastante difícil. Bueno, entonces, hay cuenta que pero a mi hijo le gusta él ser responsable con eso, aunque él ha cometido muchos errores. Otras cosas, tiene la capacidad de arreglar cosas que otros no arreglan. Él tiene la capacidad hasta de echarse cargas de otros y pagar deudas de otros, bien curioso. Pero ellos me ayudan a mí también. Si yo no tuviera a mis hijos, si Dios no me hubiera dado a mis hijos, yo andaría batallando tendría que tener un empleo para poder pagar una renta, para poder pagar el internet, para poder pagar agua, luz y comida, alimentos, todo. Yo tendría que tener un empleo. Yo no podría estar así, yo tendría que tener un empleo. Entonces, hay cosas bien bonitas. Entonces, en la oración familiar. Así, ¿qué sucede, hermano? Bueno, muchos pastores hacen esto. Yo ahora, hermanos, quiero decirles que el Señor es tan bueno, que incluso Él me puso unos hermanos que ellos me oraron por mí y son hombres, no de esos de que ahora pacta, ahora me debes tanto, ahora me debes decir, me debes por hablar de mí. No, hay gente mala, chismosa, gente mala. Me debes porque yo oré por ti, me debes porque ahora yo. No, no es que nos debemos honor, respeto, atención, nos debemos atención. Bueno, entonces, amados hermanos, es que estoy en una ventana donde hay varias sombritas y cosas así. Por eso puse así, porque si no mi cara, mis manos y todo se van a ver bien chistosito. Bueno, ya le expliqué, ¿verdad? Bueno, de nuevo, así que no importa si ve que la pantalla se pone blanca, así. Usted tranquila, hermano. Solo escuche, lo importante es lo que le estoy diciendo. Aunque usted vea mi cara como una caricatura. Mire, escuche esto. Bueno, es que también resulta que los pastores hacen esto. Cuando yo estaba aquí orando, empecé a ver esto. Yo recuerdo que hubo un pastor, yo estoy segura que ahí fuimos, el Señor nos envió ahí. Entonces ese pastor hizo tantas barbaridades que hasta prácticamente nos sacó de su iglesia y los pastores nos sacaban porque ellos no entendían los dones, porque sus hijos ni ellos no tenían los dones del Espíritu Santo desarrollados. Y el pastor, aunque hablaba lenguas, no sabía usar el don de lenguas. El pastor hablaba lenguas y no sabía usar el don de lenguas. Evangelizaba muy bonito y no sabía llevar la iglesia, ni los dones de los congregados, ni nada. No sabían hacer eso. Ese pastor lo que hacía es que él tenía a un hombre que había salido de la cárcel y al salir de la cárcel pues su esposa lo había dejado, algo así. Entonces él se casó con una sierva. Entonces él estaba de diácono y predicaba en el púlpito, pero ese era un varón recasado. Era recasado y aparte él, de que era recasado y siempre estaba predicando en el púlpito, trataba muy mal a la con la que ahora se había casado. La trataba mal, ¿sí? Entonces a mí el Señor, yo sin saber tantas cosas, el Señor en visión y en sueño me mostró que ellos no deberían estar ahí en el Santísimo, o sea, porque ellos eran los que estaban pues en el altar ahí y eran diáconos y todo. Si usted se fija y usted lee el Antiguo Testamento, hasta para servir las mesas escogieron 7 varones llenos de gracia y del Espíritu Santo. Y las viudas no tenían que ser viudas recasadas. Las viudas que oraban, ayunaban, siempre estaban sirviendo en la iglesia, no eran recasadas. Las viudas que mantenían en la iglesia eran viudas que se quedaban solas. O, por ejemplo, en las iglesias hay mujeres que son solteras, pero que ya están grandes de edad, que son divorciadas, pero no son recasadas.
Esas son las que los pastores deben ayudar en las iglesias. Son las que han estado en santidad, se han guardado en santidad. Así debemos ser las mujeres divorciadas, guardadas en santidad, no vueltas a recasamiento y andar de diaconisas y de pastoras. No sé, hermano, yo no entiendo eso. A mí el Señor me mostró que eso no es puro, al menos en estas personas. Entonces yo le hablaba al pastor, pero el pastor no me entendía. Y se empezaron puros pleitos. Emma, mire, la visión fue así. Yo recuerdo que yo congregaba en esa iglesia y yo le empezaba a hablar, pastor, fíjese que esto debe tener cuidado porque esta iglesia la está llevando una que se dice apóstol, pero mire, son como los falsos profetas. Porque el Señor me lo reveló, los falsos profetas. Me dijo, anúnciala. La Azor. Luego le digo, eso es bastante tremendo. Entonces, el pastor no me hacía caso. Y decía, pues que vengan y nos saquen. Entonces, él es el que tenía predicando en el púlpito al diácono, que había salido de la cárcel, se divorció y ahora se había casado con una hermana que la maltrataba. Entonces, el Señor me reveló eso. Yo lo vi en sueños y me vi que yo estaba ahí en la iglesia y que venía ese diácono y venía otra hermana vestida de azul al Santísimo, o sea, a arrodillarse, a orar, a interceder como sacerdocio. Entonces yo veía que estaba el altar y entonces ellos se arrodillaban. Ellos querían venir a arrodillarse. Entonces yo les decía, no, ustedes no pueden porque ustedes no son esposos. Ustedes no son esposos. Entonces yo me veía arrodillada y yo empezaba a cantar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Y yo cantaba en un tono celestial, como los ángeles. Pero yo en la vida real no tengo esa voz. Y yo la cantaba tan hermosa, tan preciosa, y con una voz tan angelical, tan alta. Llévame al lugar santísimo. Y luego donde dice, por la sangre del Cordero Redentor. Pero era un tono, hermanos, tan angelical. Esa no era mi voz. Esa era de como ángeles que cantaban en mí, no sé. Era el Espíritu Santo. Como si yo fuera un ángel. Yo cantaba así como un ángel. Y yo me veía ahí. Y yo les decía a ellos, ustedes no pueden porque ustedes no son esposos. ¿Sabía usted que la esposa es la que entrará? ¿Qué quiere decir? Dice la Biblia que debemos estar vestidos de esposo, de esposa, algo así. Lea la Biblia, ¿no? Hay muchos hermanos que entran, que quieren entrar a cenar con el Señor, pero no tienen acciones de esposa. Hermano, muy delicado. Es muy delicado. Y ellos se ponen ahí en el púlpito a querer entrar a las personas a la presencia de Dios y es una contaminación. Están en el altar queriendo que usted entre a la presencia de Dios, ser como un sacerdocio. Pero ¿cómo? Es a la esposa, es a la iglesia nacida de nuevo. Hay gente que no está nacida de nuevo y quiere entrar al altar, a la presencia. Hay personas que oran, sienten los toques, sienten el Espíritu Santo, son sanados, son liberados, pero para entrar al secreto con el Señor y ahí ver la verdad y ver las cosas de lo que está sucediendo. Tienes que entrar al Santísimo, el sacerdote limpio, que no tenga odios, rencores, que no tengan inmundicia, fornicación, adulterio. Entonces, ¿qué sucedió con esos pastores? Al ellos ver les dio miedo, cómo es realmente la santidad o cómo se lleva una iglesia, y se asustaron conmigo. Entonces me sacaban con todos mis hijos. Y cuando tú necesitas un compañero, tú necesitas pastores, tus hijos necesitan pastores, tú solo eres una persona en santidad, pero no tienes escuela de que te ayuden pastores, maestros, todos somos un cuerpo y lo necesitamos.
Entonces cuando el diablo hiere al pastor, o cuando el pastor es herido por otra cabeza, un falso profeta o un falso apóstol, como esta que yo le decía que eran falsos apóstoles, el Señor me los reveló, falsas profetas, porque donde ellos estaban decían que el Señor les había mandado poner una iglesia ahí, y ahí estaba pastoreando este pastor. Entonces, ¿qué sucedió? Sacaron al pastor, como yo le había dicho que iba a suceder. Y yo me había salido de ahí y le dije, pues yo me voy, pastor, porque esto no está bien. Dijo, pues que nos vengan a sacar. Y sí, yo me salí como el domingo y ellos fueron y lo sacaron como el miércoles o jueves de la iglesia. Y yo me salí porque yo ya sabía. El Señor me había mostrado. Pero yo le dije, pastor. Y yo hasta la fecha amo a esos pastores. Siempre he tratado de ayudarlos, pero ellos no han querido entrar bien en el Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Ese mismo pastor y ese mismo diácono me dijeron, hija del diablo, cosas así. Y después el hermano en ese mismo momento me tuvo que pedir perdón, porque el pastor dijo que llevaran la ofrenda y que tenías que estar bien con el hermano. Y el hermano fue y me pidió perdón y yo le dije, sí, hermano, no hay problema, yo lo perdono. Entonces, pero luego después, y ya yo hablé con ellos y les dije que los amaba y que mejor si no nos entendíamos en las cosas del Señor, no podíamos estar juntos porque si no íbamos a estar así y que eso no era correcto. Yo les dije que yo me iba porque yo ya había cumplido con mi parte en el Señor. Ahí me fui y les di mi teléfono, todo, que cuando quisieran venir a verme y todo. Y entonces ya eso pasó después, como el jueves los sacaron. Entonces ya, ahí se supo que todo lo que el Señor me había hablado era real. No había sido mentira. Y yo se los dije con amor, con preocupación, y con dolencia, o sea, con condolencia. Porque dice la Escritura que no debemos hacer la obra del Señor indolentemente. Porque esa es una maldición. Son malditos los que hacen indolentemente la obra. Entonces yo recuerdo así, ¿qué pasó? Bueno, entonces el pastor, ya, ese pastor, pues de ahí en adelante surgieron muchas cosas. Yo quise ayudar porque a mis hijos les gustaba mucho estar con ese pastor. Él tenía un don muy bonito de pastor y una persona, un hombre bien varonil con su esposa, sus hijos, bien bonito, ese pastor, bastante. Mis hijos se sentían tan a gusto con él y yo también. Pero había cosas que tenía que corregir el pastor. Eran jóvenes los pastores, pero no tan jóvenes. Y ya eran corregibles. Entonces ellos no les gustó. Entonces ellos prefirieron irse a otro lugar por negocio porque les estaban pagando más dinero en otro empleo al pastor. Y además el pastor tenía empleo y siempre llegaba tarde a los cultos. Tarde a dar los cultos. Nosotros, mis hijos y yo llegábamos y el pastor todavía no llegaba. Estaba cerrada la iglesia. No llegaba ni la diaconisa. Nosotros llegábamos a la iglesia, ni siquiera la que abría la puerta había llegado. Ni el pastor. Ni siquiera ella ni el pastor. Mis hijos y yo llegábamos. Y ellos no llegaban todavía. Y ellos no tenían nada de gente. Nosotros fuimos los primeros que llegamos. Nada, cuando esa iglesia estaba abierta. Y yo sentí en el espíritu entrar ahí. Y esa pastora, los pastores nada más estaban, el pastor, la pastora, apenas había abierto la profeta, que había hablado falsamente, que era una casada, recasada y apóstol, y también el hijo, apóstol recasado también. Por eso yo les llegué a tener tanto terror a los mentados apóstoles. La apóstol y que no sé, yo les tenía terror. Yo nunca podía decirle apóstol a nadie porque vi algo horrible allí en los apostolados, pero horrible el caso. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, cuando esos pastores desechan a las ovejas, cuando las ovejas se quedan sin pastor, a mí me pasó, a mis hijos nos pasó. Entonces vienen otros lobos. Y a mí me pasó, estuvo bastante fuerte la situación. Vienen otros lobos a querer robar los dones, sacarte el Espíritu Santo. Quieren negociar contigo. A mí me quisieron hacer eso. Me quisieron robar, quitar todo el diablo por medio de pastores lobos rapaces, malos pastores, que en sus iglesias se mueven el satanismo, todo.
A mí me pasó eso. Y luego pues quieren cobrarte, si te ayudan en algo te quieren cobrar. Te maldicen, porque resulta que al invitarte a ti, a quererte según ayudar y llevarte a sus iglesias, ellos ven que tú sí tienes los dones originalmente. Y ellos tienen fetiches, usan muchas cosas para sacar que es que espíritus, que demonios, cosas tremendas. Entonces, ellos ven que tú sí eres de verdad y te ponen de todo. Bruja, satanismo, de todo que te acabe, no sé, es una cosa, es una pelea a muerte. Así son los malos pastores y los falsos profetas y los comerciantes de la fe. Entonces allí después empiezan a cobrarte dineros para quererte destruir cosas así. Y si tú no sabes, caes en sus trampas. Y así lo que a muchas personas les está pasando. Y así el diablo quiere destruir a las ovejas. Cuando hay pastores mudos que no saben dirigir y ayudar a los otros pastores. Hay pastores jóvenes que otros pastores no saben decirle, mira, por ahí viene el enemigo que te está atacando. Porque los pastores ahora en adelante piensan que por ser pastores no hay atrás de ellos profetas, apóstoles, maestros. El Espíritu Santo es el que está hablando por medio de ellos. Es el Espíritu Santo. Y los pastores creen que ellos son perfectos, ya es la obra acabada. Y ellos son los cabeza y no cola. ¿Quién dijo que el pastor es la cabeza y no cola? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Si la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Quién dijo que un pastor es cabeza y no cola? ¿Quién? ¿Quién dijo que el profeta es la cabeza y no cola? Aunque en el ministerio, según está acomodado en la Biblia, primero apóstol, que es el dedo pulgar. Luego sigue el profeta. Luego creo que sigue evangelista. Luego creo que sigue pastor. Y al último creo maestro, algo así. ¿Y por qué? Pues porque el Señor Jesucristo primero escogió a los apóstoles. Por eso. Y así nosotros llevamos como un tipo apostolado, pero no somos de los 12 apóstoles. De apóstoles nada más son 12. Pero se lleva un ministerio de apostolado. ¿Por qué? Porque son los que hacen las iglesias, los que organizan. Sí, llevan un obispado. Es a esos que se les llama apóstol. Pero no son como de los 12 apóstoles. Apóstoles nada más hay 12. Así de sencillo. Pero es el Espíritu Santo. Y el pastor de pastores es Jesús. Nosotros pastoreamos con un pastor. Pastoreamos en lo espiritual. Pero el pastor de las ovejas es Jesús. El Espíritu Santo es el guiador, el maestro. Entonces, pero la gente ya no vive como en el Evangelio. Sigue viviendo en el diezmo, sigue viviendo en que, pues, todo como Salomón quieren casi prácticamente. ¿Sí? Y como la reina Saba, que viene y le trae grandes cosas, mucha cantidad de oro así. Entonces, bueno, más hermanos, ¿qué pasa ahí? Mire, santo, maravilloso Jesús. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Mira más. Y resulta que, amados hermanos, es algo bastante fuerte esto. Yo estaba aquí orando y estaba viendo eso. Entonces, ¿qué sucede? Por eso nosotros debemos ayudar a otros pastores. Y como mucha gente, no lo hagas por internet, pues es que Cristo viene. No todos tenemos el dinero para andar viajando, ir a hablar con alguien y verlo. Y ellos no se quieren dejar corregir ni nada. Hágalo así por internet, así como ellos profetizan por internet, así como ellos dicen, mándeme el diezmo, ahí está mi PayPal. Eso sí, el dinero, el PayPal sí. Y ellos pueden hablar y corregir y chismear y decir y burlarse y todo. Muchos pastores le hacen así. ¿Sabes que eres un maldito si no diezmas? Así están por internet. Así están. Ay, pero cuando tú les dices, pastor, su iglesia necesita liberación. Su iglesia usted necesita liberación. Sus hijos, usted necesita ayuda, pastor. Pastor, mire, ahí tiene usted a los recasados ahí queriendo subir a la presencia de Dios al altar y haciendo un contaminadero, imponiéndole las manos a la gente. Los casados y recasados y en su casa maltratan a su esposa y luego vienen aquí a querer imponer manos. Sí, un contaminadero en la iglesia. Pastor, cuidado. Hija del diablo, tropiezo. Eres una piedra de tropiezo, déjanos hacer la obra.
Perdón, hermano, pero la obra lleva un orden y santidad y pureza. Por eso dice en la Escritura que la ofrenda es para los santos. Ahí lo dice en Hechos, las ofrendas se las enviaban a los santos. Y el trabajo para la obra lo hacían entre todos, negocios de la obra entre todos, ponían dineros. Pero no habla que eran diezmos. Dice que las propiedades, pues las heredades las vendían y se las repartían entre los que tenían necesidad. Entonces, y ahora quieren hacer negocios. Y como tú no entras y no te pueden meter en sus cosas, tratan de enviarte maldiciones, persecuciones demoníacas y de todo. Entonces, pero si tú estás vigilante, orando, eso es lo que pasa. Y quiere darte del diablo sueños, visiones, situaciones, enfermedades para que tú te pares. Porque, y si tú no tienes, no hay un pastor en la iglesia que ame al Señor. Va a ser muy triste, muy feo. Entonces, por eso vienen tantas cosas. Se necesita estar vigilante. Mucha gente tiene iglesia y es mentira que la está cuidando. Muchos pastores se están beneficiando de diezmos, construyendo iglesias. Mándame el dinero para construir. Mándame esto para construir. Mándame el otro para construir. Mándame aquello para hacer esto. Mándame. Mándame el otro para lo otro. Mándame aquello. Y al final no hay la atención en las ovejas. No hay. Estoy extendiendo el evangelio. Estoy extendiéndolo. Así. Y nada más se están haciendo grandes. Los está escuchando todo el mundo. Pero ya hay mucho evangelio. ¿Quién escucha? La gente no se convierte nada más por un solo pastor. Somos muchos. Entonces, si agarramos tantos dineros, ayudémonos también. Yo le doy honra y gloria a Dios, a mi Señor Jesucristo. Entonces, quiero decirle, amados hermanos, que ponga mucha atención, mucho cuidado, porque a muchos hermanos y hermanas les está pasando esto. Así es como el maligno ataca a las ovejas afuera. Hiere al pastor, algo así, y se esparcirán las ovejas, algo así, ¿verdad? Dice una escritura. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos pastores han hecho así. Así le hacen. A mí me sucedió ese caso. Entonces, acá uno y sus hijos andan uno sin pastores, sin compañerismo ministerial, muy triste, muy feo. Entonces acá los lobos rapaces, los demonios, todo empiezan a hacer estragos. En las familias, en los cristianos, en los predicadores. Porque hay muchos pastores falsos. Nada más se sirven de la iglesia. Se sirven de las ofrendas, se sirven de los diezmos, para crecer ellos. Y ya que ya tienen todo, empiezan a decir, mira lo que tengo, mira lo que Dios me dio, mira lo que Dios, bueno, y las ovejas, y los demás están como tú también. ¿Qué está sucediendo? Es bueno que ayudemos a un pastor, que tenga su casa, que coma para que él pueda predicar libremente y atender a las ovejas. Es bueno que le digamos que tenga su casita, su auto, y punto. Y sus alimentos, como lo tenía allí ya Ávila. Pero que te pongas a construir una casa para ser youtuber y pasar tu vida, tú, tus hijos, todo, cada ratito, hermano, ya es una caída ya. Ya está cayendo la persona ya de la gracia. Ya empezó igual que todos los demás. No, hermano, nosotros tenemos una discreción. Tenemos que ser discretos, tenemos que tener cuidado. Viendo cómo está el mundo, cuidado con eso, cuidado con volverte un show para la gente. Luego después viene, por ejemplo, si a mí me dice alguien, tus hijos se descarriaron, se tatuaron, y yo, sí, yo no tengo ningún problema, porque yo nunca anduve presumiendo que miren esto, no, pues es algo real, no, y el diablo no tiene cómo venir a acusarte, y así el evangelio no es avergonzado. El evangelio se enseña correctamente como es. Se dice, mira hermano, así como estás, tú ven a Cristo. Y si tu hijo, tu hija, ya el Señor lo traerá. Mire, hermano, yo pues me sentí muy mal cuando veía a los pastores que sus hijos estaban descarriados. Yo no entendía porque los mismos pastores criticaban a otros. A mí me enseñaron a hacer así, a exigir que los pastores no tuvieran ningún hijo descarriado, ni uno. Que los pastores, eso es para el obispado, hermanos, el obispado. Entienda bien. Y mucha gente dice, primero empieza por tu casa, pero tú ya hiciste, una mujer sola,
que empezó por su casa. Sus hijos ya son mayores de edad. Tú ya no puedes andar correteando a tus hijos mayores. Ellos ya tienen el evangelio. Si ellos después quieren descarriarse, tomar su camino, ya no es cuestión tuya. Porque muchos no nos convertimos desde que nuestros hijos estaban niños. Y el hombre viciado, carnal, los hijos, no creas que de la noche a la mañana, así como Dios te llamó a ti, tú te convertiste, no creas que todos tus hijos siempre igual va a ser. Y hay casos que los hijos se descarrían cuando aún los papás siempre fueron pastores. Así que cuidado, no se sienta usted ahorita porque sus hijos están chiquitos, están con Dios. No sabe usted el futuro. Mire usted, vea lo que pasó con Jota y muchos cristianos más que nacieron en el cristianismo, sus padres. Yo me dejé de preocuparme cuando empecé a ver el respaldo de la palabra de Dios, que el Señor desde antes me había avisado todas las cosas. Y una de esas veces muy impactantes cuando, en este caso de que fue así, mire, yo vi un testimonio de Carlos López, el evangelista Carlos López, búsquelo por internet. Él es un gran evangelista, Carlos López. Entonces él dice que su mamá era una de las mujeres más cristianas, muy hermosa. Su mamá, una mujer, una luchadora en Cristo, tremendo. Entonces ella era una guerrera en Cristo. Y ella iba a una iglesia y dice que de pronto llega un profeta y le dice, ¿sabe qué? Dice, le profetiza a ella. Dice, tu hijo va a desconocer a Dios. ¿Sí? Lo va a aborrecer, va a desconocer a Dios, va a ser enemigo de Dios. Le dijo, tu hijo se va a ser enemigo de Dios, pero lo conocerá en la muerte. Y dice que su bebé tenía como, no sé, como un año, era un bebé de brazos. Un bebé güerito, gordito, bonito, porque vea usted cómo es Carlos López. Es un hermano calvito, sí, un hermano blanco, no sé si es puertorriqueño o dominicano, algo así, no sé. Dominicano, creo, no sé. Es un hermano, un muy buen evangelista Carlos López. Entonces ahí vea su testimonio por internet. Entonces él dice que se le dijeron, su hijo se va a ser enemigo de Dios cuando crezca, pero lo va a conocer en la muerte. Entonces era un bebé de brazos. Y que pues en la iglesia, ay, tranquila hermana, que esto y que el otro, que no sé cuánto. Porque era un profeta verdadero el que habló eso. Entonces, cuando su hijo va creciendo, le empiezan a ver ciertas cositas, pero la hermana nunca se rendía. Ella siempre estuvo en santidad. Ella fue una mujer en santidad toda la vida y decía, mi hijo va a ser un predicador, mi hijo va a orar y la gente va a ser sanada, mi hijo va a ser un grande predicador. Y iba creciendo y todo lo contrario, y la gente le decía, bruja, hija del diablo, la odiaban a ella y a su hijo. Bruja, a ver, tu hijo, como tu hijo esto, como tu hijo lo otro. Y dice que la trataban horripilante, de lo peor, que cuando venía su mamá del mercado, los mismos cristianos les quitaban las bolsas y le decían, y su hijo cumplió 21 años y se fue al satanismo. El pastor, el evangelista, que ahora es evangelista Carlos López, habiendo nacido en iglesia con una mamá cristiana. Entonces decía, ay, bruja, y los trataban de lo peor, de lo peor. Entonces, él duró 20 años en el satanismo, 20 años en el satanismo. Y la mamá nunca se rindió. Mi hijo un día va a predicar. ¿Y qué sucedió? Oh, hermano, le dio un infarto. Sí. Y cuando estaba en la morgue, Dios lo llevó al cielo y al infierno y lo resucitó. Cuando yo vi ese testimonio, dije, gracias Cristo. Oraré por mis hijos toda mi vida si es posible. Oraré toda mi vida por mi hijo. Por mi hijo que se descarrió, que se hizo tatuajes, que toma cerveza, que oye música del mundo. Yo hasta ahí me sentí redimida. Y dije, gracias Cristo, ya nunca más haré caso al diablo y a la gente y predicadores abusivos que enseñan falsedades en la iglesia. De verdad sentí tanta paz, tanto alivio, y lo que hago pues es orar. Y mi hijo, el del medio, es el que ha estado haciendo esas cosas. Y el Señor ya me había hablado desde antes que yo tenía que ser como Job. Mire cómo Job pasó con sus hijos, su esposa, de hecho los perdió. Pero yo, gloria a Dios, mis hijos están bien, pero simplemente pues es que se iban a descarriar. Y así pasare lo que pasare, yo tengo que amar al Señor.
aunque mi familia no me quiera, aunque perdiera mi familia, aunque yo misma me matara, aunque me crucificaran, yo tengo que amar a Cristo. Y yo esperar y orar por mis hijos y no consentirlos y yo no participar con ellos. Aprenda eso. Luego le voy a platicar ese testimonio. Hay papás que participan en el pecado de sus hijos. Ese es el problema. A mí el Señor me advirtió. El Señor me advirtió, me dijo, cuidado con hacer lo que hizo Elí. Y con esto y esto y esto. Y cuidado con esto y esto y esto con tus hijos. Todas las visiones en sueños, todo. ¿Por qué cree que el Señor me da de su amor, su presencia? ¿Por qué cree usted? Yo no debo participar con mis hijos de ciertas cosas. Pero yo vivo en la casa de ellos porque ellos rentan y yo vivo en su casa. Ellos me ayudan a mí en mis necesidades también. Y a veces que no pueden darme todo, a veces yo les pido ayuda a las hermanas por ciertas cosas que a veces se atoran. Entonces, amados hermanos, ¿sabe qué? No todos mis hijos, nada más el menor, pero él solo tiene que pagarse renta también. Ellos, agua, luz, internet, alimentos, todo él solo, y él estudia carrera solo. Él a veces no duerme ni una hora, el menor. Estudia arquitectura y él solo, él no. Y ellos me dicen, mamá, no te levantes, no me hagas de comer. Mamá, no, tranquila, no. Yo me hago de comer, yo esto. Rara vez me dice, mamá, ¿me haces un huevito? Mamá, ¿me haces un café con leche? Mamá, ¿me haces una quesadilla? ¿Me haces un sándwich? Pocas veces. Ay, mamá, dejé la ropa en la lavadora, por favor, ¿me la puedes tender? Ay, mi hijo, es que tengo que grabar un video. Ay, no te preocupes, mami. Lo hago como a las 3 de la tarde. Sale, mamá, está bien. ¿Se da cuenta? Así que, hermana, si usted tiene un hijo que se le descarrito, no se deje amedrentar del diablo ni de la gente. Usted siga haciendo lo que Dios le envió a hacer. Sígalo haciendo. Y usted va a ver que usted va a sentir una paz. Vaya a ver el testimonio de Carlos López. Yo veía en sueños, vi algo tremendo. Pero cuídese del pecado y la fornicación, hermano. Cuídese. Mire, yo veía una mujer que pasó así. Ella tuvo un hijo de un hombre. Y que alguien me decía, como tú. No, le digo, como yo, no. Yo no tuve hijos de diferentes 3 hombres. Yo tuve hijos, mi primer hijo fue por una violación. Los otros 2 hijos son de mi esposo con el que me casé. Y que en esa visión en sueño me decían, como tú, que tuviste un hijo de un hombre, otro hombre de otro. No, yo no. Y cuando estaba en el mundo, sí tuve hijos de diferentes hombres y aborté cuando estaba en el mundo. Eso fue algo, es una persecución diabólica horrible. El diablo me quiso matar, acabar conmigo en el mundo. Quiso acabar conmigo. Y quería hacerme que yo hiciera cosas horripilantes. De ahí me rescató el Señor. Pero cuando yo me casé, mi primer hijo fue de una violación. Y los 2 hijos que tengo son de mi esposo con el que me casé. Pero yo veía que una mujer tenía algo así, 2 hijos con su esposo, algo así. Pero tenía un esposo que la había amado, la había recibido y todo, ya tenía un esposo bien. Pero ella adulteró de nuevo y quedó embarazada. Y ella sufría de una forma terrible, para ella fue el acabose, porque habiendo tenido un marido que ya la había amado, eso que ella tenía un hijo de uno, y se casó con un hombre, y tuvo el hijo con el que se casó. Pero estando casada, se embarazó de otro hijo, de otro hombre. Hermano, cuídese, porque el Señor me ha estado hablando una cosa, de la fornicación. Van a salir adelante en este último tiempo, los hombres y las mujeres, que no caigan en adulterio y en fornicación. Tenga mucho cuidado. Cristo viene. Tiene que mantenerse sin adulterio y sin fornicación. No se meta con hombres, ni en el pensamiento, ni en el corazón. No comprometa su mente ni su corazón. Porque cuando empieza a comprometer la mente y el corazón, usted abre el corazón y abre la mente, se abren puertas. Y si usted le abrió la mente y el corazón a alguien, ore. Y si físicamente pecó, usted cayó en la tentación. Porque a veces la mente es tentada, el corazón es tentado y tú dudas, ¿será verdad? ¿Lo deberé hacer? ¿Me deberé volver a casar? Y muchas mujeres y hombres han caído
se han fornicado y adulterado con hombres. Sí. Y muchas mujeres ya bautizadas con el Espíritu Santo, que ya recibieron don de lenguas. Mujeres que ya están bautizadas en el agua. Han ido y han fornicado y adulterado. Y hasta viven con hombres. Cuidado, hermano. Eso es muy terrible. Si Cristo viene, usted se va a quedar, y si se muere, usted no se va a salvar. Así que ore, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y santifíquese. Y hay que tener cuidado con los pastores cobradores, que por todo quieren cobrar. Oran por ti, quieren que les pagues, esto quieren que les pagues. Una cosa es que tú eres por alguien sea sanado, liberado, y él te diga: Dios puso en mi corazón, sierva, enviarle un dinero. A mí un hermano apenas, él fue liberado por medio de un video de liberación, y él me dijo: sierva, hermana, el Señor puso en mi corazón enviar una ofrenda. Y yo pensé y dije: ¿estará bien? Sí, porque dice que lo puso el Señor en su corazón. Aleluya. ¿Sí? Y sé que fue del Señor, porque sentí mucha paz. Hace mucho que no me compraba un aceite de oliva, me compré un aceite de oliva. Hace mucho que no me compraba una miel, me compré una miel. Hace mucho tiempo que no tenía, me compraba así unas ciruelas pasas que me gustan mucho para el estómago. Y así ciertas comiditas y cositas compré para mí, que yo hace mucho que no las compraba, como de comida. Compré unos garbanzos, así, una comidita. Entonces, bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces, amados hermanos, es lo que yo le digo, que las ofrendas son para los santos. Y los diezmos, pues ya eso ya es, al menos que a ti el Espíritu Santo te diga diezma. El Señor te envía a diezmar. Te diga diezma de tu sueldo. El 10% de tu sueldo, pues dalo. Pero no es algo, hermano, que a fuerza lo tenemos que hacer. Y si tú tienes tierras, animales, y quieres diezmar tu grano, pues si tú lo prometiste, diezmalo. Pero a veces el diezmo es un robo cuando la gente tiene mucho. Se debe dar más del diezmo. Se dan ofrendas a los santos, limosnas al pueblo. O sea, quiere decir que ayudas a la gente pobre, ayudas. La gente, los evangélicos que tienen mucho dinero, deben ser como Cornelio. ¿Cornelio qué hacía? Se ve que Cornelio ofrendaba, Cornelio oraba, Cornelio daba muchas limosnas al pueblo. Ahí con Pedro y Pablo, y ellos mandaban ofrendas a los santos de Jerusalén. Decían que Dios quiera y las quisieran aceptar. Sí, a los ancianos, santos de Jerusalén. Así es como yo me gusta que cuando un hermano me diga: hermana, mira, una hermana me dijo un día: hermana, necesitas algo, me dijo una hermana que está en Estados Unidos. Le digo: necesito plumas y cuadernos. No tengo plumas ni cuadernos. Entonces ella hace poco me habló y me dijo: hermana, dame tu dirección para mandarte una ofrenda, para que compres tus cuadernos. Y le dio risa y compré mis cuadernos y mis plumas y mis lápices. Y el día de ayer tuve una visión en sueños donde veía todos los nombres de muchas diosas que operan en ciertas personas. ¿Sí? Y me puso las personas que las tienen. Vi a las personas esas diosas que operan en una hermana mía, en cierta persona y cierta persona. ¿Por qué llegaron a hacer eso? Luego le explico, esto es bastante largo de explicar. Yo ya sé qué demonios operan detrás del adulterio que cometió mi esposo, los demonios que están detrás de la mujer que cometió adulterio con mi esposo, con la que ahora está casada. Tengo una hermana mía que el Señor le habla, y ella no quiere convertirse, pero porque ella no quiere la liberación, ella piensa que ella está en santidad, que ella es buena gente, y sí es buena gente y todo, pero los demonios que la habitan y a los que ella admira, que son como los que adora a esos dioses, una diosa. Entonces, y varios demonios que han operado en mi hermana, varios, sobre todo una serpiente de oro, muchas cosas así. Y una diosa, también una diosa, son demonios. Entonces, ¿qué sucede? Así están muchos, incluso cristianos, hermanos, aunque usted no lo crea. Yo cuando veo las actitudes de ciertos hermanos, digo: ese hermano, esa hermana necesita liberación. Y a veces no hace falta ni que me lo digan, el mismo Espíritu me revela. Y me dice: esos pastores necesitan liberación, su iglesia y sus hijos. Aunque ellos oran, son hermosos, el Señor los usa, hay ciertos espíritus influenciando sus mentes y sus corazones.
Hay cristianos que oran y ayunan mucho, predican hermoso, tienen una obra, el Señor se las dio, pero ellos no saben que está un carácter todavía de un espíritu influenciándolos del pasado, que los viene a hacer tener ciertas actitudes y ellos no se dan cuenta. Los pastores no se dan cuenta, muchos profetas no se dan cuenta, muchas pastoras no se dan cuenta. Y ellos ya llevan iglesias, llevan muchas iglesias. Incluso son conocidos por internet, pero después con los años eso se va corriendo y por eso ya a veces por esa causa los hijos cuando crecen o muchas iglesias empiezan a tener ciertas actitudes, a descarriar, porque esos espíritus estuvieron ahí operando, influenciando en ciertas áreas. Entonces hay que orar por esas liberaciones, entonces que esos demonios se vayan de la persona. Entonces, y son muchas cosas, otros están atados por esos demonios. Yo he sufrido de esas ataduras. Hay ataduras satánicas también, que de enviaciones, que aunque tú estés bien, aunque tú no tengas el carácter de demonios ni nada, puedes sufrir una atadura. Se te pueden enviar enfermedades y esa enfermedad te ata, entonces tienes que orar, siendo un pastor bien, que no tienes demonios, nada, pero son enviaciones de ataduras de satanismo o de brujerías. El Señor reprenda al diablo. Mucha gente dice, no me va a tocar la brujería. Espérame. Bueno, Job, que era perfecto, ¿cómo es que lo tocó la lepra? ¿Cómo es que le pasó a sus hijos y todo? Y Dios lo restituyó porque él fue una prueba. Job, de hecho Job, fue el diablo el que lo pidió. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pero él resistió, él no negó al Señor. Es así. Así ahorita usted si ve que le está pasando algo extraño y usted dice, pero si yo estoy bien en todo. Puede ser que le enviaron algo. O fue pedida su alma o simplemente le enviaron algo. Y usted no oró lo suficiente, no está vigilando. Entonces le cae la atadura. Entonces tiene que orar, tiene que vigilar suficiente. Pero tiene que cuidar su boca, su carácter y lo que usted habla. Y lo que usted hace en contra de otros hermanos, porque si no usted solo se ata y ahí vienen otra vez esos espíritus y demonios a tomar lugar. Entonces necesita usted. Entonces quería decirle que mientras estaba aquí orando vi cómo esos pastores lo que hacen primero pues se descarrían las ovejas, las descarrían, las ahollan, las pisotean, las acornean, las echan fuera del redil. Entonces acá afuera las ovejas, buscando, sin pastor, vienen a hacer de todo, casi completamente devoradas por el lobo, que solo queda una oreja, como dice en Ezequiel, y por esa oreja lo salva, por esa oreja. ¿Ya ha leído eso de Ezequiel? El Señor lo salva, pero si una oreja queda, ¡pum!, por esa orejita salva la oveja. Así nos reconstruye el Señor de nuevo. ¿Sí? Santo, maravilloso Jesús. Entonces, usted tiene que volver a incorpórese, levántese, vigile. Y entonces es que ahora es por el Espíritu Santo que somos guiados. Ya no es como antes, ya estamos en una nueva criatura, nuevo pacto. Ya no de sacrificios de animales, de machos cabríos, de oro, de plata, ya no. Pero al Señor le agrada que demos y demos en abundancia para las necesidades. Y que demos a los pobres y compartamos con los pobres. Entonces, hay mucho negocio y hay muchos pastores que ellos también están haciendo algo que hace que los demás les estén cobrando, porque ellos también han tenido ciertas actitudes y entonces el diablo los quiere matar. Entonces lo que hay que uno es que arreglar ciertas cosas para que no tenga el maligno y las personas derecho a estar queriendo acabar con la obra de Dios que el Señor puso en ti. Así que, amados hermanos, que sean llenos de gracia y del Espíritu Santo. Comparta los videos. A mí no me preocupa, yo sé que si no lo escucha mucha gente, lo importante es que lo escuchen hermanos que me han estado preguntando muchas cosas. Y mire, escuche este video y usted va a ver que le va a servir muchísimo y usted se va a sentir redimido. Y va a ver que a partir de hoy su vida va a cambiar mucho por medio de este video. Va a ver que la vida le va a cambiar a muchas hermanas y hermanos. Cuidado con andarse metiendo con hombres. Olvídese de las pasiones carnales. Sea fiel a su esposo, fiel a Dios. Una vez que está bautizado, sea fiel al Señor. No busque descarriarse. Porque mucha gente por eso pierde la autoridad, para después reprender demonios. A mí el diablo me quiso hacer eso, pero yo no acepté ninguna de sus
contrataciones y proposiciones. Y como no acepté, aleluya, bendito Dios, aquí estoy. El Señor me mostró eso. El que pase la fornicación, tentaciones, incluso no se deje desviar, ni se deje por sus propios hijos, ni padres, ni familias, ni pastores, sino que se mantenga fiel en Cristo, en santidad, en pureza y en limpieza. Esos son los que van a tener las fuerzas ahora para actuar en contra de Satanás. Así que si usted cayó en diferentes cosas, levántese. Levántese. Tal vez ya no puede, como usted era un cristiano casado, recasado, casado, recasado, tal vez ya no sea lo mismo para usted ser un obispo. Ya no es un gobierno en la iglesia, pero usted puede evangelizar, arrepentirse para salvar su alma. Servir en la iglesia y muchas cosas, pero arrepentirse para salvar su alma. Aunque ya no sea un líder, un pastor, ni nada, pero salva su alma. Arrepiéntase, deje todo adulterio, toda fornicación. Si cayó, tiene salvación si se arrepiente. Si se arrepiente y deja el pecado. Deja de estar casada con personas que no debió haberse casado. Si está casado con alguien que no debió haberse casado, divórciese. Eso sí, y quédese solo. Yo tengo un testimonio de un reverendo que escuché de Estados Unidos que dice que en su iglesia le enseñaban el recasamiento. Entonces el Señor le empezó a hablar y el Señor le habló como en 8 sueños. O era como en 8 sueños en 6 meses o como 6 sueños en 8 meses, algo así. El Señor le fue dando un sueño, otro sueño, otro sueño y él fue dejando. Le dijo, él tenía como, no sé, 2 matrimonios o 3, se había recasado como 2 o 3 veces, algo se había recasado. Entonces, él empezó a sentirse raro y los reverendos le decían que era normal, que ya divorciado, pues, que era normal y que no debería volverse a casar con la primera que estuvo casada. Entonces, él quería mucho a la esposa que tenía, como en su segundo o tercer matrimonio, la quería mucho, mucho, mucho. Se amaban de verdad. Entonces ellos lo que hicieron, él habló con ella y le dijo que el Señor le estaba hablando. Y él oraba, ayunaba, oraba. Y el Señor le fue hablando como en 8 meses, algo así. Y en 6 sueños, algo así. El Señor le mostró que corriera por su alma. Y tuvo que dejar todos los matrimonios para ser salvo. Todos. Todos y quedarse solo. Para ser salvo. Y también la mujer con la que él estaba se tuvo que quedar sola para ser salva. Pero él la siguió ayudando. Sí, él la siguió ayudando a la otra y a la otra siguió ayudando a las mujeres con las que él estuvo casado porque ahora ya todos estaban solos con tal de salvar su alma. Con tal de salvar su alma. Se quedaron así, eunucos por causa del reino de los cielos. Tuvieron que volverse eunucos por su salvación, por el causa del reino de los cielos. A mí el Señor me habló así en Mateo 19. Unos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Así que si quieres salvarte, si eres casado, recasado, adúltero, no sé cuánto, vas a tener que dejar eso, separarte, quitarte de esos contratos, divorciarte de eso. Y vas a tener que vivir solo por salvar tu alma. Así de sencillo. Pues muchos dicen que puede recuperar su primer matrimonio, eso solo Dios lo sabe, pero así que ahí es otro tema. Que sean llenos de gracia y del Espíritu Santo. Comparta este video si le edificó en algo. Va a ver que muchas almas de aquí en adelante su vida va a cambiar después de este video. En el nombre de Jesucristo, que seas lleno de gracia y del Espíritu Santo y recibas consuelo y la redención de nuestro Señor Jesucristo actúe sobre ti después de estas palabras, de esto que te he hablado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Shalom.